Buenas noches. En mi caso me tocaba exponer la conexión a base de datos desde el lenguaje C++. En este caso, tenemos que seguir un cierto algoritmo de pasos para que podamos hacer bien la conexión. Permítame compartir pantalla. No. De acuerdo al documento, primero tenemos que empezar con la conexión a base de datos. Eso se hace copiando las librerías, los directorios, desde el mismo programa que está instalado en la lab de MySQL y lo copiamos en el directorio, en el programa que estamos utilizando, el lenguaje de programación, en este caso el IDE, de C++. Copiamos, modificamos los directorios, las librerías, manejamos el resource para que de esa manera podamos modificar, crear, borrar o lo que podamos hacer desde el IDE del lenguaje de programación hacia la base de datos. Ya. En este caso, vemos que tenemos que incluir las librerías de MySQL y a la vez empezar a crear objetos. De la misma manera tenemos una serie de parámetros que es el localhost, mi base de datos, eso venía a ser el título, nuestro usuario y nuestra propia contraseña, ¿no? Colocamos bueno, aquí ya también empezamos a manejar un poco lo que es el lenguaje MySQL el lenguaje SQL para que podamos modificar también la base de datos. Esto solamente es una secuencia de pasos que se puede mostrar, pero también podemos ver cómo a través de la base de datos nosotros podemos manejar. En este caso, incluimos las librerías que estaba mencionando, mysql.h, mysql de error punto para poder verificar si es que la conexión a base de datos es correcta. Colocamos la marca del programa y creamos el objeto MySQL. En este caso, colocamos una validación para ver si es que se ha creado el objeto MySQL o si no se ha creado, pues para que aparezca un mensaje y mostramos un mensaje si es que se ha creado exitosamente. Luego de la compilación, podemos manejar las librerías y la base de datos que hemos podido tener en, en el Workbench, en MySQL Workbench. Eso sería en cuestión a la conexión a base de datos. Y, este, como bien dice, SOCL es una biblioteca C++ para acceder a base de datos de manera simplificada, diseñada para ser intuitiva y fácil de usar. Es decir, que a la vez como podemos borrar, agregar, modificar o actualizar información desde el IDE de SQL, pues también podemos, eh, por así decirlo, también podemos manejarlo desde la misma base de datos. Y eso sería en cuestión a la conexión a base de datos desde MySQL, a la conexión a base de datos desde C++. Profesor, muy buenas tardes. En este primer ejemplo, hemos implementado la base de datos SQL con el Python, con el lenguaje de Python. Ahora, hemos creado 7 clases. El primero que está llamado Chofer View, donde acá hemos creado 3 métodos donde se va a mostrar el chofer, se muestra el chofer, va a mostrar un mensaje y va a mostrar la lista de los choferes. En la segunda clase, esta clase va a importar el chofer DAP, que de acá lo vamos a ver, el chofer DTO y el chofer View. Acá se va a definir 5 métodos, 6 métodos que acá en este caso va a ser va a insertar los datos del chofer, acá va a actualizarle los datos del chofer, va a eliminar y va a obtener y va a ponerlo en una lista
a cada dato de los choferes que se agregue. Ahora, en el tercer clase, que sería, en esta tercer clase simplemente está el método es definido con los siguientes parámetros completos. Y esto va a ser implementado en la siguiente clase. En esta clase hemos implementado, vamos a importar el PODFS con el chofer de TO. Y acá es donde se va a poner, se va a conectar la base de datos. Acá, acá he puesto mi database, que sería en este caso de la clase transporte. Este sería la base de datos con mis siguientes eh, datos. Y acá hemos implementado seis datos también, seis métodos, que acá también se va a insertar, se va a actualizar, se va a eliminar, se va a obtener y se va a poner en una lista cada dato del chofer. Bueno, acá va a ir la conexión. Y finalmente esta sería la clase main, que va a ser importada con el chofer controlador, la clase. Y acá hemos creado una clase main, donde acá se va a insertar este usuario que he puesto, que en este caso sería yo, y este se va a actualizar y se va a obtener, por ejemplo, acá está abajo, la lista de choferes, se actualiza el chofer, que sería en este caso Arnaldo Flores, y se inserta este dato de un chofer nuevo, que sería Edison Joel en este caso, con mi DNI y el salario. Y todo esto está sacado de la base de datos de SQL llamado transporte. Esto está en la clase de que hemos hecho. Y efectivamente, acá está Armando, ¿cómo se llama? Florian. Eso sería todo. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Le habla el alumno Santiago Yair Otero Brenis, en el cual voy a seguir la exposición con el lenguaje de programación Go. Comenzamos empezando a poner la importación de todo lo necesario para poder empezar este, el- proseguimos creando la función de conexión en el cual comentamos lo que no vamos a utilizar por el momento, proseguimos a ejecutar y al momento nos brinca el de que se ha conectado a la base de datos. Proseguimos creando la base de datos en el cual vamos a crear verificando que se haya creado la tabla en la que hemos creado anteriormente. Creamos unos ficheros temple los cuales vamos a utilizar para poder verificar que se registre la base de datos. Empezamos a utilizar la plantilla creada anteriormente y empezamos a utilizar la plantilla para poder ejecutar la vista de todos los datos llamados. Utilizamos una plantilla nueva, pero ahora poder para poder ordenarlo en orden descendente. Ahora creamos el mismo proceso, pero lo vamos a crear para que llame por ID, o sea, mejor dicho, individualmente. Este es el proceso, este es seguimos ahora ejecutamos, damos logueamos la parte de los headers y toda la parte de, de la sintaxis de, de la página donde se va a mostrar la base de datos y la lista de los empleados. Le damos las propiedades HTML para que se pueda mostrar correctamente la página. Organizamos y agregamos en nuestra tabla creada dos filas de datos y al ejecutar la página vemos que se desplaza y se muestra todo lo agregado.
Muchas gracias.